Los Estados Unidos y Bretaña en profecía. Introducción. Un dramático giro en los eventos mundiales está previsto que estalle en los próximos años. Involucrará violentamente a Estados Unidos, Bretaña, Europa Occidental, Oriente Medio. Ya es bastante tarde para que el mundo libre se despierte en cuanto al significado real detrás de los eventos mundiales actuales. ¿Por qué los líderes del mundo no ven lo que viene? ¿Por qué las mejores mentes del mundo no ven? Los jefes de Estado, científicos, educadores, editores, analistas de noticias, banqueros, industriales, líderes de negocios y comercio, están totalmente inconscientes. ¿Por qué? Porque han sido falsamente educados y engañados. Al cerrar sus mentes a las grandes causas detrás de los acontecimientos y tendencias mundiales, este mundo ha sido educado falsamente en ignorar causas y entonces lidiar con efectos. Sin embargo, todos los problemas y males del mundo son simplemente una cuestión de causa y efecto. Hay una causa que ha producido contiendas y guerras, pobreza, miseria, desigualdad, crimen, enfermedades mentales, pero los líderes no lo saben. Explosión mundial a estallar. Los líderes mundiales son los educados del mundo, pero no fueron educados en verdades básicas, los fundamentos del conocimiento correcto. No se está enseñando el conocimiento más necesario. No saben qué es el hombre ni por qué. No saben nada del propósito o el significado de la vida. No se les enseñó a distinguir los valores verdaderos de los falsos. No aprendieron las causas reales, el camino a la paz, felicidad, abundancia universal, ni las causas de la guerra, infelicidad, desigualdad, caos mundial. No saben nada del propósito que se está desarrollando aquí abajo. En consecuencia, guían a la humanidad por un camino en conflicto con ese propósito, causando estragos en una humanidad afligida, sufriente e infeliz. Sin conocimiento del camino a la paz, el mundo no tiene paz. Los líderes hablan de paz, profesan trabajar por la paz, claman por paz, mientras dan aprobación y aceptación ciega al camino que produce guerra. Este mundo simplemente ha ido por el camino equivocado. Este mundo está dando asentimiento a y confiriendo aceptación de los caminos de esta civilización, que son las causas de todos los males del mundo.
Y ahora nos acercamos rápidamente a la gran explosión final que va a hacer tambalear la mente del hombre más allá de los límites de la cordura. Poderes están trabajando hoy en planes, programas, conspiraciones, movimientos que pronto estallarán en una explosión mundial de violencia y caos como nunca antes había sucedido y nunca volverá a ocurrir. Hoy hay hombres que están manipulando fuerzas de la naturaleza, pero carecen de prudencia, conocimiento, capacidad y sabiduría para controlarlas. En esta locura de ignorancia educada, se ha puesto de moda hoy en día, y es intelectualmente excitante, ignorar la gran causa básica de todas las cosas, el hecho del propósito que se está ejecutando aquí abajo y el plan maestro para alcanzarlo. El poder invisible pero supremo hoy, que pronto intervendrá y alterará drásticamente el curso de la historia antes de que la humanidad desintegre violentamente su existencia. Aunque pueda parecer irreal a quienes están inmersos en los engaños educativos modernos, hace unos 2500 años, el poder supremo del universo inspiró a un hombre llamado Isaías a citarlo diciendo: «Yo soy Dios y no hay nadie como yo», declarando el fin desde el principio y desde la antigüedad las cosas que aún no se han hecho, diciendo: «Mi consejo permanecerá». Isaías 46, versículos 9 al 10. Las grandes potencias mundiales están formulando sus políticas, trazando sus planes, pero en los próximos años se verán estallar eventos asombrosos de una manera diferente al plan de las naciones. ¿Por qué? Nunca falla. Porque existe el gran Dios que dice: «El Eterno arruina los propósitos de los paganos, reduce a nada lo que las naciones planean, pero el propósito del Eterno permanece para siempre, y lo que Él planea perdurará de generación en generación». El Eterno mira desde el cielo, contemplando a toda la humanidad. Desde donde se sienta, examina a todos los que habitan el mundo. El único que moldeó sus mentes, Él observa todo lo que hacen. Salmos 33, versículos 10 al 15, traducción de la Biblia Moffat. Este mismo Dios eterno dijo: «¿A quién pues me compararéis o seré yo igual?», dice el Santo. «Levanta tus ojos en alto y mira quién creó estas cosas». Y nuevamente dice: «He aquí las naciones son como la gota de un balde y son contadas como el polvo pequeño de la balanza. Todas las naciones ante él son como nada». Isaías 40, versículos 25 a 26 y versículos 15 y 17. Mediante sus profetas inspirados hace unos 2500 años, el gran Dios hizo escribir y preservar hasta nuestros días profecías que llenan aproximadamente un tercio de la Biblia. En ellas, Él nombró todas las ciudades importantes de aquella época y también todas las naciones, y predijo exactamente lo que ocurriría a cada ciudad y a cada nación a través de los años. En todos los casos, esas profecías se cumplieron. Lo que fue profetizado a Babilonia, a Tiro, Sidón, Ascalón, Asdod, Ecrón, a Egipto, a Siria, Caldea, Persia, Grecia y Roma, efectivamente aconteció. Nunca ha fallado. Esas profecías fueron exactas. Y ahora, en otras profecías, el mismo Dios Supremo ha predicho precisamente lo que va a suceder con los Estados Unidos, las naciones británicas, Europa Occidental, el Medio Oriente, Rusia. Las mentes más brillantes en total ignorancia. Sin embargo, las mejores mentes del mundo ignoran por completo el cataclismo sin precedentes que está a punto de ocurrir. ¿Y por qué no se han entendido o creído estas profecías? Porque la llave vital que abre la profecía a nuestro entendimiento se había perdido. Esa llave es la identidad de los Estados Unidos y los pueblos británicos en la profecía bíblica. Esa llave ha sido hallada. Nosotros lo presentamos para aquellos que estén dispuestos a verla sin prejuicios. Los eventos profetizados que van a golpear a los pueblos de Norteamérica e Inglaterra en los próximos años de seguro ocurrirán. Dios dice:
No hará nada el Señor Eterno sin que revele su designio a sus siervos los profetas. Amós 3, versículo 7. Estos acontecimientos colosales que harán que las primeras dos guerras mundiales se vean insignificantes sucederán, pero no antes de que la advertencia haya estado al alcance de aquellos ojos que estén dispuestos a ver. Capítulo 1. La llave maestra perdida ha sido hallada. Esto puede parecer increíble, pero es cierto. Los editores, presentadores de noticias, corresponsales extranjeros no comprenden el significado real de las noticias mundiales que informan, analizan y discuten. Los jefes de gobierno desconocen por completo el verdadero significado de los mismos estremecedores acontecimientos mundiales con los que se enfrentan. No tienen idea de hacia dónde conducen estos eventos. ¿Increíble? Quizás, pero cierto. Winston Churchill declaró ante el Congreso de Estados Unidos diciendo: «Ciertamente muy ciega debe tener el alma aquel que no vea que aquí en la tierra se está desarrollando un gran propósito y designio del cual nosotros tenemos el honor de ser los fieles servidores». Pero él no comprendió ese propósito. Ese gran propósito fue diseñado hace mucho tiempo atrás por la mente maestra del universo. Hay propósito. Es cierto, aunque la mayoría de la gente está casi totalmente enajenada, la humanidad fue puesta en esta tierra con un propósito, y el hacedor de la humanidad envió junto con el producto humano de su labor un libro de instrucciones para revelar ese propósito y guiar al hombre en su feliz y placentero cumplimiento. Pero la raza humana ha rechazado la revelación y la guía y ha preferido tropezar en la oscuridad de sus propios razonamientos inútiles. Aproximadamente una tercera parte de ese libro de instrucciones está dedicado a la educación básica, revelando al hombre el conocimiento fundamental necesario que, de otro modo, no se podría descubrir ni conocer. El conocimiento de lo que es el hombre, por qué es, a dónde puede conducir su destino, cómo alcanzarlo y vivir felizmente a lo largo de la vida, revelando el conocimiento de los valores verdaderos a diferencia de los falsos, conocimiento del camino a la paz, felicidad, bienestar abundante. En otras palabras, el más necesario de todos los conocimientos, la base sobre la que construir conocimientos al alcance del hombre. Aproximadamente otra tercera parte de ese libro está dedicada a la historia, a aquellos eventos y experiencias en el cumplimiento del plan maestro durante los primeros 4 milenios de la era del hombre mortal, como ejemplos para advertirnos y orientarnos hoy. Y luego aproximadamente una tercera parte, entiéndase bien, una tercera parte de la revelación del Hacedor para la humanidad está dedicada a la profecía, describiendo la historia de eventos futuros antes de que estos ocurran. Estos futuros eventos pronosticados revelan el gran propósito que se está desarrollando y que está siendo llevado a su plenitud. ¿Por qué esta ignorancia? Ve ahora por qué los jefes de Estado, los analistas de noticias y las grandes mentes de nuestro tiempo no comprenden el significado real de los acontecimientos mundiales tal como se están perfilando justo ahora. Se trata de un conocimiento racional y correcto de este gran propósito del plan maestro del Creador, a partir del cual nos encontramos hoy en la progresión de esos eventos predestinados y de los principales acontecimientos profetizados que aún están por ocurrir. Este conocimiento es la base esencial para la comprensión del significado verdadero e importante de las noticias dinámicas del mundo de hoy. Sin este conocimiento vital, nadie que se ocupe de la recopilación de noticias y la presentación de noticias, ninguno de los responsables de las políticas gubernamentales puede comprender los acontecimientos mundiales actuales o hacia dónde se dirigen, y nadie que tenga esas responsabilidades lo sabe.
¿Por qué? Dos razones principalmente. Una, han sido engañados por una falsa educación que apela a la vanidad del intelecto, en un rechazo prejuicioso y desdeñoso de la revelación divina, que es la única que puede impartir este entendimiento. Se había perdido la llave vital necesaria para abrir las puertas cerradas de la profecía bíblica. 2. Las grandes potencias mundiales de nuestro tiempo han sido y son Estados Unidos, la Unión Soviética, Bretaña, Alemania, Francia y otras naciones de Europa Occidental. La llave vital que falta es simplemente la identidad de estas grandes potencias mundiales en la profecía bíblica. Los asombrosos y cataclísmicos acontecimientos que sacudirán al mundo, que pronto estallarán sobre un mundo conmocionado, aturdido y desconcertado, se relacionan directa y específicamente con los Estados Unidos, Bretaña, Alemania, Europa Occidental y Rusia. Sin saber cómo y dónde se mencionan específicamente estas naciones en las profecías básicas principales, los educados del mundo han estado completamente cegados al significado claro y simple de la profecía. Debido a esta llave perdida, más que cualquier otra cosa, la Biblia ha llegado a ser desacreditada y rechazada en el sistema educativo de este mundo. La no probable teoría de la evolución no probada la ha sustituido como el concepto fundamental que se convirtió en el supuesto enfoque racional del conocimiento. ¡Qué tragedia colosal! Nuestros pueblos, siendo así educados, falsa y engañosamente desde niños pequeños, en una supuesta era de racionalismo e iluminación avanzados, en realidad han estado andando a tientas en las tinieblas de la ignorancia, la incomprensión y la confusión fatalmente inconsciente de la catástrofe trascendental en la que están siendo afectados y sumergidos directamente. Así nuestros pueblos se han olvidado y se han alejado de su Hacedor, han cerrado los ojos y han cerrado los oídos a su revelación dinámica a la humanidad, que para los oídos que pueden oír, grita la advertencia de vida o muerte a quienes están en posiciones de poder y son responsables. ¿Es demasiado tarde? ¿Se han sumergido nuestros líderes tanto en una falsa educación engañosa, tan entontecidos que no pueden levantarse del adormecimiento? Que Dios nos ayude ahora. El tiempo se nos acerca rápidamente, pero la llave maestra importante ha sido hallada. Esa llave es el conocimiento de la asombrosa identidad de los pueblos estadounidense y británico, así como de los alemanes en las profecías bíblicas. Esta asombrosa y reveladora identidad es la prueba más poderosa de la inspiración y autoridad de la Santa Biblia. Es al mismo tiempo la prueba más poderosa de la existencia muy activa del Dios viviente. Un tercio vital, vibrante y emocionante de toda la Biblia está dedicado a la profecía, y aproximadamente el 90% de toda la profecía pertenece a nuestro tiempo, a la actualidad. Es una advertencia para nosotros, para nuestros pueblos de habla inglesa, de importancia inmediata de vida o muerte. Las profecías cobran vida una vez que esta llave maestra, ahora descubierta, abre sus puertas. Este libro abrirá a mentes abiertas este tercio vital hasta ahora cerrado de toda la Biblia. Ninguna historia de ficción fue tan extraña, tan fascinante, tan absorbente, tan llena de interés y suspenso como esta apasionante historia de nuestra identidad y de nuestra ascendencia. A través de esta revelación, Dios Todopoderoso da una advertencia trascendental. Aquellos que lean y presten atención pueden salvarse de una tragedia cataclísmica sin precedentes que pronto golpeará. Si nuestros pueblos y sus gobiernos se despertaran, escucharan y regresaran a su Dios viviente, entonces nuestras naciones podrían salvarse. Dios nos ayude a entender. Capítulo 2. Profecías selladas hasta ahora.
Uno podría preguntarse, ¿no estaban cerradas y selladas las profecías bíblicas? De hecho lo fueron hasta ahora, e incluso ahora solo pueden ser entendidas por aquellos que poseen la llave maestra para desbloquearlas. Pero hemos llegado al final aproximado de 6.000 años de historia bíblica. Hemos llegado al final de una era. Estamos entrando ahora mismo en la crisis mundial al final de la civilización actual. Enfrentamos hoy condiciones como el mundo nunca antes ha presenciado. Hoy el gran problema es la dura cuestión de la supervivencia. Por primera vez en la historia del mundo existen armas de destrucción masiva que pueden borrar toda vida de la Tierra. Jefes de gobierno y científicos de fama mundial han estado diciendo públicamente que debemos adaptarnos a vivir con el temor de la aniquilación humana sin soluciones a la vista. A los que tienen un cinismo prejuicioso hacia la Biblia les digo, ahora es su única esperanza. La ciencia no ofrece soluciones. Los políticos y jefes de gobierno no tienen respuestas. Solo en la Biblia encontrará las noticias anticipadas de lo que ahora seguramente ocurrirá y ocurrirá antes de que la humanidad autodestruya explosivamente su propia existencia. Pero otro objetor podría preguntar, ¿no son la mayoría de las profecías obsoletas del Antiguo Testamento escritos solamente dirigidos a la antigua nación de Israel que no nos atañe en nuestro tiempo? Y la respuesta es un rotundo no. Estas palpitantes y dinámicas profecías, la mayoría de ellas, nunca fueron dadas al antiguo Israel. Un libro central. La pura verdad es que estas profecías fueron escritas para nuestra gente de nuestro tiempo y no para pueblos o tiempos anteriores. Pertenecen a las condiciones mundiales de hoy y no podrían haberse entendido hasta hoy. Uno de los muy centrales libros de profecía es el libro de Daniel. En realidad, el profeta Daniel no fue el autor del libro conocido por su nombre. El Dios viviente fue su autor. El mensaje fue transmitido a Daniel por el ángel de Dios. Daniel puso por escrito para ser preservado hasta nuestro tiempo lo que escuchó. Al final de su libro Daniel escribió, y yo oí, mas no entendí. Entonces dije, oh mi Señor, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él dijo, anda Daniel, porque las palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y ninguno de los impíos entenderá, pero los sabios entenderán. Daniel 12, versículos 8 al 10. Así que las profecías de Daniel fueron cerradas, selladas y clausuradas hasta ahora. Pero hoy vivimos en el tiempo del fin. Hoy los sabios sí entienden. Pero ¿quiénes son los sabios? Solo aquellos que temen y obedecen a Dios y que tienen la llave maestra para abrir las profecías bajo llave. Dios dice, el temor del Eterno es el principio de la sabiduría. Buen entendimiento tienen todos los que guardan sus mandamientos. Salmos 111, versículo 10. E incluso la mayoría de los que profesan ser cristianos se niegan rotundamente a guardar esos mandamientos. No es de extrañar que no puedan entender. Y no olvide que la llave específica que abre estas puertas cerradas de la profecía es el conocimiento definitivo de la verdadera identidad de las naciones norteamericana y británica, tal como se mencionan en estas profecías. Deténgase un momento y piense, si las profecías que escribió Daniel no podían ser entendidas por él, si estaban cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, hasta este siglo del fin en que vivimos, como dijo el ángel y como escribió Daniel, entonces estaban selladas para los antiguos israelitas de aquellos días, no contenían ningún mensaje para la época de Daniel. Piense un poco más. Estas profecías no podrían haber sido dadas a o ser conocidas por el antiguo reino de Israel. Daniel escribió durante y después de la invasión y cautiverio del reino de Judá por parte del rey caldeo Nabucodonosor, años 604 a 585 a.C., y del cautiverio del reino de Israel en Asiria
por los años 721 a 718 a.C., según Segunda de Reyes 17, versículo 18 y versículos 23 a 24, ocurrido 117 a 133 años antes de que Daniel escribiera. Años antes de que se escribiera el libro de Daniel, la mayoría de los asirios con esos esclavos israelitas habían emigrado desde la antigua Asiria al noroeste hacia Europa. ¿Qué tan al noroeste, donde finalmente se asentaron, no fue entonces conocido? Ellos llegaron a ser conocidos como las 10 tribus perdidas. Pero hoy sí lo sabemos. Hoy, como escribió Daniel, capítulo 12, versículo 4, el conocimiento ciertamente ha aumentado. El paradero de las 10 tribus perdidas es uno de los antiguos misterios, ahora resueltos. Pero en los días de Daniel se perdieron de vista, como si la tierra hubiera abierto su boca y se los hubiera tragado. No para el Israel del Antiguo Testamento. La profecía de Daniel entonces no era un mensaje para el reino de Israel del Antiguo Testamento. Ahora piense más. Esta profecía tampoco fue un mensaje para el reino de Judá en el Antiguo Testamento. Cuando Daniel escribió, los judíos ya eran esclavos en Babilonia. Daniel fue uno de los jóvenes príncipes brillantes de Judá, especialmente elegido para servir en el palacio del rey en Babilonia. Daniel 1, versículos 3 a 6. Los arduos deberes de Daniel en el servicio del rey gentil no le permitieron entregar este mensaje cerrado y sellado a los esclavos judíos dispersos. En esta condición de esclavitud, los judíos no tenían un sistema de reuniones religiosas ni tenían sacerdocio. No existía una imprenta, no había forma de imprimir ni distribuir literatura. Y además la profecía estaba cerrada y sellada hasta el tiempo del fin. Nuestra época actual. El libro de Daniel no fue un mensaje para los judíos de la época del Antiguo Testamento. Finalmente comprenda, está enfáticamente claro que estas profecías pertenecen no a alguna época que no sea la nuestra. Entonces, además sepa esto. El libro de misterio más grande de toda la Biblia para la mayoría ha sido el libro de Apocalipsis. Pero el libro de Daniel es la clave del libro de Apocalipsis. Y en el libro de Apocalipsis, única y exclusivamente, encontramos los eventos mundiales de todas las profecías correlacionadas en orden de secuencia de tiempo. El libro de Apocalipsis entonces tiene la llave para juntar todas las profecías en orden de tiempo apropiado. Y Apocalipsis también fue un libro cerrado y sellado hasta nuestro tiempo de hoy. Somos conscientes de que el Jesús viviente es el revelador y que Él ha quitado los sellos y ha abierto este libro de misterio a la comprensión correcta. ¿Y a dónde nos lleva eso? Al hecho de que la profecía en general fue escrita y preservada para nuestro tiempo de hoy. Y alrededor del 90% de toda la profecía pertenece en realidad a este siglo del fin en que vivimos. Y la llave maestra central para la profecía en su conjunto es la identidad de los Estados Unidos y las naciones británicas en estas profecías para hoy. Estas profecías no podrían pertenecer a alguna época anterior a nuestro precario presente. Puede que en general no haya conciencia de esto, pero ni Bretaña ni Estados Unidos se convirtieron en grandes potencias mundiales hasta el siglo XIX. De repente, a principios del siglo XIX, estos dos, hasta entonces países pequeños y menores, repentinamente se dispararon hacia el poder nacional y la grandeza entre las naciones, como ninguna nación antes había crecido y multiplicándose en riqueza, recursos y poder. En 1804, London se había convertido en el centro financiero del mundo. Estados Unidos se había despojado de sus pañales de los 13 estados originales y había adquirido la espaciosa zona de Luisiana. Estaba desarrollándose rápidamente para convertirse en la nación más poderosa de todos los tiempos. Pero Bretaña saltó a la grandeza primero, y hasta las guerras mundiales se convirtieron en el mayor imperio o comunidad de naciones en toda la historia. ¿Podríamos ser ignorados?
Entre los pueblos británico y estadounidense habían adquirido más de 2/3, casi 3/4, de todos los recursos físicos cultivados y riqueza del mundo. Todas las demás naciones juntas poseían apenas más de 1/4 parte. Britania dominaba las olas y el comercio mundial se realizaba por agua. El sol nunca se ponía en las posesiones británicas. Ahora piense, ¿podrían ser ignorados los pueblos británicos y estadounidenses en las profecías de las condiciones mundiales que llenan 1/3 de toda la Biblia, cuando alrededor del 90% de todas esas profecías pertenecen a acontecimientos mundiales nacionales e internacionales de nuestro tiempo actual? ¿Pasmoso? De hecho, lo es. Y sin embargo, precisamente como se profetizó, el sol de Bretaña se ha puesto. Como estas mismas profecías que predijeron la grandeza de Bretaña revelaron con mucha anticipación, Bretaña ya ha sido reducida a una potencia de segunda o tercera categoría en el mundo. ¿Y Estados Unidos? Hoy en día Norteamérica descubre que es heredero de casi todos los problemas y dolores de cabeza internacionales post Segunda Guerra Mundial en este mundo caótico y violento. Y los Estados Unidos ganó su última guerra, pues aún el pequeño Vietnam del Norte lo mantuvo acorralado. Muchas otras naciones minan la fuerza nacional de Estados Unidos y este no lo sabe, como Dios predijo hace mucho tiempo. En la escena mundial, nada es ahora mismo tan importante como saber dónde en muchos cientos de profecías los pueblos blancos de habla inglesa están identificados. Profecías que describan vívidamente nuestro repentino ascenso al poder nacional y revelen las causas de esa grandeza. Profecías que pinten un cuadro cristalino de nuestro actual dilema internacional. Profecías que nos abran los ojos de par en par para ver lo que ahora nos depara el futuro para nuestras naciones y cuál será nuestro estatus final y definitivo. Capítulo 3. Grandeza nacional prometida a Israel, mas los judíos nunca la recibieron. ¿Por qué? Antes de la Segunda Guerra Mundial, los pueblos estadounidense y británico habían adquirido más de las 2/3 partes de los recursos cultivados y la riqueza de la tierra. Más aún, aunque esto sea fenomenalmente sorprendente, todo esto lo adquirimos con una increíble rapidez a partir del año 1800. Nunca antes en la historia había ocurrido algo semejante. Nunca antes un pueblo o una nación se había extendido ni había crecido tan rápida y repentinamente hasta alcanzar tan grande poderío nacional. Sin embargo, estamos contemplando ante nuestros ojos la disminución y la evaporación de esta grandeza, riqueza y poder nacionales. En el caso de Bretaña, se está desintegrando incluso más rápidamente de lo que se desarrolló. Bretaña ha sido despojada casi de la noche a la mañana de sus colonias y posesiones, fuente de su riqueza, y reducida a un poder de segunda o tercera categoría. ¿Por qué? Hay una razón. Está ligada a la historia y las promesas divinas pertenecientes a Israel. Promesas que el pueblo judío nunca ha heredado. Y ahora, a menos que el pueblo y el gobierno de los Estados Unidos presten atención y tomen medidas inmediatas y drásticas, la nación estadounidense está destinada a caer aún más repentinamente a la total ignominia y pérdida de toda riqueza, grandeza y poder nacionales. Y, por la misma razón, nos incumbe sin demora revisar rápidamente esa historia y abrir los ojos a las promesas y advertencias divinas casi completamente descuidadas por nuestros pueblos. Todo esto está conectado con la simple y llana historia bíblica generalmente ignorada que conduce al conocimiento de nuestra increíble ascendencia y nuestra identidad profética moderna. Y es la historia más asombrosa y fascinante que jamás usted haya leído. Más extraña que ficción.
pero cierta. ¿Por qué tenemos la Biblia de Israel? Hace milenios el Todopoderoso le prometió a Abraham esta misma grandeza, riqueza y poder nacional. Sin embargo, pocos han notado este hecho asombroso en las Escrituras. Debemos darnos cuenta, si queremos entender, de un hecho peculiar. La Santa Biblia es el libro particular de una nacionalidad definida, los hijos de Israel. Es innegable su historia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis es principalmente la historia de una nación o pueblo, los israelitas. Se mencionan otras naciones solo en tanto que entraron en contacto con Israel. Toda su profecía también se refiere principalmente a este pueblo de Israel y a otras naciones, solo en la medida en que estuvieron en contacto con Israel. La Biblia cuenta de esos israelitas y su Dios. Fue inspirada por el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, comprometido a escribir exclusivamente a través de los israelitas y conservada hasta después de que estos israelitas escribieran el Nuevo Testamento. En sus pasajes sagrados leemos que todas las promesas y los pactos de Dios, toda la filiación con la divinidad y la gloria, pertenecen únicamente a Israel. Romanos 9, versículo 4. Sin embargo, debemos enfrentar el hecho sorprendente de que nuestros pueblos blancos de habla inglesa, no los judíos, han heredado las fases nacionales y físicas de esas promesas. ¿Cómo pudo haber pasado esto? La Biblia es un libro israelita, predominantemente de y para la nacionalidad israelita, inspirado por su Dios a través de sus profetas. No es realmente extraño que los pueblos de habla inglesa seamos hoy los más grandes creyentes y exponentes de este libro del pueblo hebreo, que de todas las naciones somos los principales adoradores del Dios de Israel y del Mesías de Israel, de labios para afuera y de forma, y si no, en verdad y de hecho. Cuanto más se comprenden estos hechos, más evidente se vuelve que un conocimiento completo de estos israelitas es necesario para una comprensión correcta de la Santa Biblia, que se ocupa principalmente de ellos como pueblo. Y este conocimiento se vuelve importante si queremos comprender el estado actual de los pueblos estadounidense y británico en el mundo y su relación con las condiciones mundiales sin precedentes en esta hora fatídica. Al acercarnos a esta fascinante historia, recordemos que la Biblia se ocupa de lo material, lo carnal, lo literal, racial y nacional, así como lo espiritual. No espiritualicemos las cosas nacionales ni nacionalicemos las espirituales. Entendamos la sagrada palabra de Dios tal como es. La nación comenzó con un hombre. Antes de los días de Moisés, no había nación alguna en la tierra conocida como la nación particular de Dios. Antes de Moisés no existía la palabra de Dios escrita, ni escrituras inspiradas, ni Santa Biblia. Piensa en ello. Durante más de 2500 años, 2 milenios y medio, la humanidad existió sin ninguna revelación escrita de Dios. El único registro histórico del trato de Dios con la humanidad antes de Israel es la historia revelada de la Biblia. Y aún más asombroso, solo los primeros 11 de los 50 capítulos del Génesis están dedicados a toda la historia del mundo antes de Abraham, padre de los israelitas. ¿Sorprendente? Solo los primeros 11 capítulos del primer libro de la Biblia se utilizan para registrarnos la historia de los primeros aproximadamente 2000 años, más de un tercio de todo su lapso comprendido. Dios comenzó este mundo con un solo hombre, Adán. Todo lo que Dios hace a través de agentes humanos debe comenzar desde lo más pequeño y, como el grano de mostaza, llega a ser grande. Con este primer hombre, Dios se comunicó directa y personalmente. Dios reveló todo el conocimiento esencial que, de otro modo, sería inaccesible para la mente humana. Lo esencial de todo conocimiento. ¿Qué es el hombre? ¿Por qué está aquí?
¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el camino de vida que producirá paz, salud, prosperidad, felicidad y alegría? ¿Cuál es el fin del hombre? Su destino. Dios reveló estos fundamentos de todo conocimiento al primer hombre. Dios se reveló a sí mismo a Adán como el eterno creador, gobernante de la tierra y todo el universo. Dios reveló a Adán que fue hecho, a diferencia de los animales, en la forma y figura de Dios, con poderes de mente no poseídos por alguna otra criatura física, con el potencial a través de su libre albedrío de desarrollar el mismo carácter de Dios y de heredar la vida eterna en el reino de Dios. A Adán Dios reveló el camino de vida que resultaría en todo lo que el hombre desea: paz, felicidad, vida gozosa, abundante bienestar. Para producir estas bendiciones, al ser Él el causante de tal efecto deseado, Dios había puesto en movimiento su inexorable ley espiritual. Pero Adán escuchó a Satanás y se inclinó a su propio entendimiento humano. Desobedeció a Dios, rechazó el camino hacia todos los resultados deseados y emprendió el curso humano de la codicia y la vanidad. La humanidad rechaza el camino de Dios. A medida que los hombres comenzaron a multiplicarse en la tierra, los hijos de Adán siguieron el curso de la naturaleza humana inspirado por Satanás. Antes de Abraham, solo 3 son mencionados en el sentido de aceptar el camino de vida de Dios. Solo 3 durante más de 1/3 de todo el lapso de la historia de la humanidad. Abel fue llamado justo, Enoc caminó con Dios y Noé fue un predicador de justicia, lo cual es simplemente obediencia al gobierno de Dios. Salmo 119, versículo 172. Aparte de estos 3 y posiblemente Sem, no hay registro de que algún hombre antes de Abraham se rindiera al gobierno del Eterno. Para la época de Abraham, los hombres habían perdido todo conocimiento del verdadero creador gobernante, su revelación de su propósito y el camino de Dios para la paz y felicidad y para la vida eterna. El hombre siguió sus propios caminos y artimañas, caminando en contra de las leyes espirituales de Dios. El pecado y la violencia llenaron la tierra. Dios comenzó su nación con un hombre. Fue en un mundo tal que se había extraviado mucho de Dios y del conocimiento de los gloriosos beneficios del gobierno de Dios y de la adoración del Dios verdadero, que un solo hombre fue honesto y justo, sumiso y enseñable, fuerte y determinado. Entonces Dios le dio un mandamiento de prueba de obediencia. A este hombre, a Abraham, Dios le ordenó: sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación. Génesis 12, versículos 1 al 2. Aquí había una orden, la cual era una condición y una promesa que preveía suplir la condición de obediencia. Y así ahora, de la manera como Dios había iniciado el mundo entero con un hombre, inició su propia nación peculiar en el mundo a partir de un nombre singular, Abraham. De la misma manera como el mundo que se extravió en gran manera de Dios y las bendiciones del gobierno y adoración de Dios había comenzado con un hombre que se rebeló contra Dios y rechazó su gobierno, así una nación nacida de carne y propiedad de Dios, de la cual ha de renacer el reino de Dios, fue iniciada con un hombre que obedeció a Dios sin cuestionamiento y aceptó su divino gobierno. ¿Se detuvo Abraham a discutir y razonar? Dijo él: primero razonemos esto un poco. Aquí estoy en Babilonia, en el centro mismo de todo el comercio, la sociedad y la alegría de este mundo. ¿Por qué no me puedes dar esta promesa aquí mismo, donde todo es agradable y atractivo? ¿Por qué debo dejar todo esto e irme a esa tierra incivilizada? Objetó, resistió, discutió, se rebeló Abraham. Ciertamente no lo hizo. El relato inspirado de las Escrituras dice simplemente:
Entonces Abraham se fue. No hubo discusión con Dios. No hubo algún razonamiento humano de que Dios estuviera completamente equivocado. No hubo preguntas tontas. ¿Por qué debo irme de aquí? No puedo hacer lo que me plazca. No se detuvo para decir, bueno, así es como yo lo veo. Abraham se fue. Puro y simple. Obediencia incuestionable. Y Dios estableció a este hombre, cuyo nombre luego cambió a Abraham, como el padre de su nación, Israel. Para Abraham y su descendencia fueron hechas todas las promesas de Dios. Y debemos volvernos como Abraham, y por medio de Cristo, uno de sus hijos, si queremos heredar la promesa de la vida eterna en el reino de Dios. De su peculiar nación nacida en la carne, Israel, el Eterno dijo, este pueblo he formado para mí. Ellos anunciarán mi alabanza. Isaías 43, versículo 21. Esa profecía aún y pronto se cumplirá. Promesas duales a Abraham. Pocos se han dado cuenta, pero una dualidad discurre a todo lo largo del plan de Dios para realizar su propósito aquí abajo. Existió el primer Adán, material y carnal, y existe Cristo, el segundo Adán, espiritual y divino. Existió el antiguo pacto, puramente material y temporal, y existió el nuevo pacto, espiritual y eterno. Dios hizo al hombre mortal, físico, del polvo de la tierra y del reino humano, pero por medio de Cristo puede ser engendrado por Dios para llegar a ser inmortal, espiritual y del reino de Dios. Y de la misma manera hubo dos fases en las promesas que Dios le hizo a Abraham. Una puramente material y nacional, la otra espiritual e individual. La promesa espiritual del Mesías y de la salvación por medio de él es bien conocida por los estudiosos de la Biblia más superficiales. ¿Saben que Dios le dio a Abraham la promesa espiritual de Cristo de nacer como descendiente de Abraham y que la salvación nos llega a través de Cristo? Pero, y esto parecerá increíble, pero es cierto, casi nadie sabe qué es esa salvación. ¿Cuáles son las promesas de salvación que podemos recibir por medio de Cristo? ¿Cómo podemos recibirlas o cuándo? Aunque suene increíble, pero esa verdad pertenece a otro libro. Lo que es esencial para el tema de este libro es el hecho de que Dios también le hizo a Abraham otra promesa nacional y material completamente diferente, sumamente asombrosa, que casi se ha pasado por alto. Observe ahora de nuevo cómo Dios llamó a Abraham por primera vez y la naturaleza dual de sus promesas. Comillas, ahora el Eterno le había dicho a Abraham, sal de tu país, de tu parentela y de la casa de tu padre a una tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12, versículos 1 al 3. Tome nota de la doble promesa. 1. Haré de ti una gran nación. La promesa nacional y material de que sus hijos nacidos de carne se convertirían en una gran nación. Una promesa de raza. 2. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La promesa espiritual de gracia. Esta misma promesa se repite en Génesis 22, 18. Comillas, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esta semilla en particular se refiere a Cristo, como se afirma claramente en Gálatas 3, versículos 8 y 16. Justo aquí es donde aquellos que profesan ser cristianos y sus maestros han caído en error y ceguera escritural. Han fallado en captar la promesa doble que Dios hizo a Abraham. Reconocen la promesa mesiánica de salvación espiritual a través de la simiente, Cristo. Cantan el himno afirmados en las promesas, suponiendo falsamente que las promesas han de ser ir al cielo al morir. Este es un punto trascendental. Este es el punto donde los cristianos profesos y sus maestros se saltan el sendero de la verdad. Este es el punto donde ellos se enajenan del sendero que los conduciría a la llave maestra perdida de las profecías.
pierden el hecho de que Dios dio a Abraham promesas de raza físicas, así como de gracia espiritual. Pero el hecho claro es que la promesa de la gran nación se refiere únicamente a raza, no a la simiente de Gálatas 3:16, que era Jesucristo, el Hijo de Abraham y el Hijo de Dios. Pero la plural y múltiple simiente de nacimiento carnal natural se verifica por medio de la repetición de Dios relativa a su promesa, que hace con mayor detalle más adelante. Tome nota cuidadosamente, comprenda estas promesas. Abro comillas. Y cuando Abraham tenía 99 años, el Eterno se le apareció y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Camina delante de mí y sé perfecto, y haré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Serás padre de muchas naciones. Tampoco se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he hecho padre de muchas naciones. Génesis 17, versículos 1 al 5. Nótese, la promesa ahora está condicionada a la obediencia y la vida perfecta de Abraham. Fíjese, la gran nación ahora se convierte en muchas naciones, más de una nación. Esto no puede referirse a la semilla, Cristo. Los siguientes versículos prueban eso. Comillas, y te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones y reyes, más de uno, saldrán de ti. Versículo 6. Fíjese, estas naciones y reyes saldrán de Abraham, una generación física, una simiente múltiple, no solo un descendiente a través del cual los individuos dispersos pueden convertirse en hijos de Abraham por engendramiento espiritual a través de Cristo, según Gálatas 3:29. Los cristianos individuales dispersos no forman naciones. Es cierto que se habla de la iglesia como un real sacerdocio, una nación santa, primera de Pedro 2, versículo 9. Pero la iglesia de Cristo no está dividida en muchas naciones. Esto está hablando de raza, no de gracia. Comillas, y estableceré mi pacto entre tú y yo, y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Génesis 17, versículo 7. La semilla es plural, en sus generaciones. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que eres forastero, toda la tierra de Canaán, Palestina, para posesión eterna. Y yo seré su Dios. No se refiere a su de una tribu o nación. Versículo 8. Fíjese, la tierra, posesión material, se promete a la semilla plural, de quienes Él es su, de ellos, Dios. Este su está referido a su de Abraham, descendencia. El pronombre plural, sus, se usa de nuevo en el versículo 9, y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Pero ahora examine esta promesa cuidadosamente. El futuro de grandes naciones se basa en las promesas que el Creador eterno le hizo a Abraham. La única esperanza de vida después de la muerte para cualquier persona, independientemente de su raza, color o credo, depende de la fase espiritual de estas promesas a Abraham. La promesa de la gracia a través de una simiente, Cristo, el Mesías. ¿Cuánta tierra? ¿Naciones de qué tamaño? Estas no son promesas casuales, incidentales y sin importancia. Son básicas, los fundamentos para el establecimiento de las mayores potencias mundiales, la base de cualquier salvación personal espiritualmente, de cualquier esperanza de vida eterna para los seres humanos. Son promesas estupendas. El futuro de la humanidad está basado en ellas por el Dios creador. Jesucristo vino para confirmar las promesas hechas a los padres, según Romanos 15, versículo 8, Abraham, Isaac y Jacob. Un cínico carnal cuya mente es hostil a Dios y sus promesas, propósitos y caminos, lanza lejos esas tremendas promesas diciendo con frivolidad: ¿Ah, sí? ¿Pero qué tipo de muchas naciones? ¿Al estilo del siglo XX? ¿Naciones de 100 millones o más de personas?
No seas ridículo. Aquellos hombres que escribieron la Biblia no sabían nada de naciones que serían grandes según nuestros estándares del siglo XX. Se referían solo a naciones pequeñas como las que había entonces, naciones que no contienen más personas que un pequeño municipio o condado hoy en día. Y entonces, ¿cuánta tierra incluía esa promesa? Se suponía que Dios había prometido una herencia de la tierra de Canaán, como se menciona en el versículo 8 de Génesis 17. Y luego, al volver a prometer esta tierra a Jacob, toda la tierra que estaba incluida era la tierra en la que estaba acostado en Génesis 28:13. ¿Cuánta tierra era eso? No más de una pequeña parcela de 2 pies de ancho y unos 6 pies de largo. Un objetor cínico en realidad argumentó de esa manera. Así entonces respondamos al cínico burlón de mente cerrada. Revisemos cuidadosamente y veamos exactamente lo que se prometió en esta fase de las promesas relacionadas con raza. Las promesas físicas, materiales y nacionales. Dejo la comprobación de la fase espiritual de las promesas para ser explicada en otros folletos o artículos. ¿Cuánta tierra fue prometida? Un cínico argumenta. Escuche la refutación del cínico crítico. Comillas. Esa promesa, continúa el objetor, de muchas naciones fue escrita en hebreo y la palabra hebrea para nación es goi y para más de uno en plural es goim. Simplemente significa algunas personas. Podría significar solo un pequeño puñado de hijos y nietos de Abraham. Menciono esto porque un autoproclamado erudito hizo una vez esta declaración muy ridícula y ostentó rechazar toda esta importante verdad basado en estos argumentos principalmente. Si el lector desea revisar este goi hebreo, encontrará que significa nación, o en plural naciones o pueblos, sin importar el tamaño de la población. Esta es la palabra que se usa con más frecuencia, de hecho, cientos de veces en el Antiguo Testamento, para las diversas naciones del mundo, incluidas las naciones más grandes. En la profecía de Joel 3, versículo 2, Dios dice que reunirá todas las naciones. Eso está hablando de un tiempo todavía futuro y se usa el hebreo goim. Allí la palabra goim incluye naciones como Rusia, Alemania, Italia, China, India, naciones bastante grandes. Pero Dios prometió que los descendientes literales humanos de carne y hueso de Abraham se convertirían en una gran nación. Génesis 12, versículo 2. Que Él multiplicaría en gran manera, Génesis 17:2, para que seas padre de muchas naciones, versículo 4, y te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, versículo 6. A medida que avancemos junto con otras promesas y profecías, veremos que el lenguaje bíblico las describe como grandes e inmensas naciones. ¿Y cuánta tierra? En Génesis 17:8, Dios prometió toda la tierra de Canaán, pero en otras escrituras prometió mucho más. En Génesis 15:18, en el mismo día el Eterno hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río Egipto, el Nilo, hasta el gran río, el río Éufrates. El Éufrates está a una distancia considerable al este en la antigua tierra de Babilonia, que hoy es Irak, considerablemente al este de Palestina. Pero todos los argumentos de este objetor son refutados y ridiculizados por el siguiente versículo del que citó cuando dijo que todo lo que se prometió era una parcela de aproximadamente 2 por 6 pies. Mejor que hubiera leído el siguiente versículo, comillas, y tu simiente será como el polvo de la tierra, y te esparcirás hacia el occidente, el oriente, el norte y el sur. Génesis 28, versículo 14. Aquí el tamaño de las muchas naciones se compara con el número de gránulos de polvo de la tierra. En otra parte, Dios comparó las poblaciones de estas naciones prometidas con los gránulos de arena en la orilla del mar y con las estrellas incontables por su gran multitud. A medida que avancemos, la magnitud y la realidad de estas promesas se volverán bastante evidentes. No cumplido en los judíos. Nuevamente, fíjese bien, los judíos nunca han sido más de una nación.
No son y nunca lo han sido muchas naciones. Así que aquí hay una profecía asombrosa, una promesa solemne del Dios Todopoderoso que no podría cumplirse en Cristo, ni en los cristianos, ni en los judíos. Debemos buscar varias naciones, además de la iglesia o los judíos. Asombroso como es, debemos hacerlo o negar la promesa de Dios. Dios puso a prueba a Abraham, y Abraham a través de la fe obedeció, incluso hasta estar dispuesto a sacrificar a su único hijo si era necesario. Y después de eso el pacto ya no fue condicional, ahora se volvió incondicional. Por mí mismo he jurado, dice el Eterno, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, o como correctamente se traduce en la Biblia Revised Standard Version, y tus descendientes poseerán la puerta de los enemigos de ellos. La traducción Fenton lo traduce como y tu linaje poseerá la puerta de sus enemigos. Hasta este punto tenemos las promesas materiales nacionales del linaje. Y en tu simiente, Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Esta es la promesa espiritual de gracia. Por cuanto obedeciste a mi voz. Génesis 22, versículos 16 a 18. La promesa ahora es incondicional. Dios ha jurado hacerla plena. Dios no promete estas cosas si Abraham o sus hijos hicieren ciertas cosas. Él las promete a Abraham porque ya ha realizado su parte del acuerdo. Si estas promesas pudieran romperse o anularse, ninguna promesa en la Biblia sería segura. Estas promesas no se pueden romper ni anular. No, si es cierto que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Ahora Dios debe realizar su parte sin falta. Note un detalle adicional de la promesa. Las naciones que son descendientes raciales de Abraham poseerán las puertas de sus enemigos. Una puerta es un pasaje estrecho de entrada o salida. Hablando a nivel nacional, una puerta sería un paso como el Canal de Panamá, el Canal de Suez, el Estrecho de Gibraltar. Esta promesa se repite en Génesis 24, versículo 60, a la nuera de Abraham. Sé la madre de miles de millones, y tu descendencia posea la puerta de los que los aborrecen. Observe que los descendientes de Abraham poseerían pasajes geográficos vitales de sus enemigos, los que los odian. Esto nunca se ha cumplido en los judíos ni podría cumplirse después de que Jesucristo regrese para gobernar las naciones y establecer la paz mundial. Esta promesa solo podría cumplirse en el mundo actual o, de lo contrario, debemos negar la Biblia como la palabra revelada de Dios. Debemos buscar un pueblo que forme más de una nación, pero todo un pueblo, hijo de Abraham, ya sea ahora o en la historia, que posean las puertas del mar del mundo, o debemos negar la palabra de Dios. Es una prueba de la inspiración de la Biblia y del poder de Dios para gobernar este mundo. Estas tremendas promesas se volvieron a hacer a Isaac y a Jacob. Ismael y los otros hijos de Abraham fueron rechazados de esta primogenitura. Esaú, hijo de Isaac y hermano gemelo de Jacob, la vendió y fue rechazado. La promesa confirmada a Isaac está registrada en Génesis 26, versículos 3 al 5. Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y cumpliré el juramento que juré a tu padre Abraham, y haré que tu simiente se multiplique como las estrellas del cielo, y daré a tu simiente todos estos países. Fíjese, 2 veces Dios prometió, todos estos países. Eso es millones de veces más grande que la parcela de 2 por 6 pies, por la que nuestro cínico intelectual luchaba. Además, los descendientes de Isaac debían multiplicarse como las estrellas del cielo. Eso es, miles de veces más grande que un pequeño municipio. A Jacob se le repite la promesa en Génesis 27, versículos 26 a 29, donde se agrega la bendición material de riqueza en las cosas de la tierra, con la profecía de que las naciones paganas serían gobernadas por las naciones de la primogenitura de Israel.
Por tanto, te dé Dios del rocío del cielo y de la grosura, nota al margen, dice, lugares de grosura de la tierra y abundancia de trigo y de vino, que pueblos te sirvan y naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos y que se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Maldito todo el que te maldiga y bendito el que te bendiga. A esparcirse por todo el mundo. Y encontramos las promesas nuevamente en Génesis 28, versículos 13 al 14, donde se registra el detalle adicional de que estas naciones de Israel eventualmente se esparcirían por todo el mundo. Y he aquí el Eterno dijo: Yo soy el Dios eterno de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia, y tu simiente será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el oeste, el este, el norte y el sur. El hebreo original para esparcirse significa abrirse paso. Esta promesa no pone límite en cuanto a qué tan lejos los descendientes de Jacob podrían extenderse al oeste, este, norte y sur. Así indica que se esparcirían alrededor de la tierra. Esto se confirma en Romanos 4:13, por la promesa de que Abraham sería heredero del mundo. Pero esta no es una promesa de que los descendientes de Abraham heredarían, se apropiarían y poseerían toda la tierra sin dejar nada para los gentiles, es decir, antes de la nueva tierra, sino que en los años y siglos venideros se extenderían y ocuparían ciertas áreas en varias partes de la tierra. Sin embargo, la tierra nueva, después del milenio, será habitada solo por aquellos que serán hijos de Abraham por medio de Cristo. Romanos 4:13. Hay una fase de esta profecía que hasta ahora se ha pasado por alto por completo, no entendida antes. De hecho, estas naciones israelitas de la primogenitura se han extendido y ocupado varias tierras o áreas en muchos lugares del mundo. Esto ocurrió después de que fueron expulsadas en los años 721 a 718 a.C. a cautividad fuera de su propia tierra prometida de Samaria en Palestina. Los siguientes versículos de Génesis 28 completan esta fase de la profecía. Y he aquí, continuó Dios, yo estoy contigo y te guardaré en todos los lugares a donde vayas. Dios se refiere aquí no a Jacob personalmente, sino a sus descendientes que iban a extenderse en todas direcciones. Y te traeré de nuevo a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Versículo 15. Esta profecía, generalmente inadvertida, pero significativa, se cumplirá en la segunda venida de Cristo. Se explica con más detalle en Jeremías 23, versículos 7 a 8, capítulo 50, versículos 4 al 6, versículos 19 a 20 y otras profecías. Una nación y una compañía de naciones reprometidas a Jacob. Aún más tarde, Dios se apareció a Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel, definiendo aún más la composición de estas muchas naciones así. Y Dios le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, fructifica y multiplícate. Una nación y una compañía de naciones vendrán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Génesis 35, versículo 11. La traducción de Moffat lo traduce como una nación y un grupo de naciones. La interpretación de Fenton es una nación y una asamblea de naciones. La Biblia Revised Standard Version lo traduce como en la versión autorizada arriba citada. Así que muchas naciones eventualmente tomarán forma como una nación grande, rica y poderosa, y otra compañía de naciones, un grupo o mancomunidad de naciones. Marque cuidadosamente este hecho crucial. Esto es básico si quiere captar la clave más importante de toda profecía, la clave del verdadero significado de los eventos mundiales sin precedentes del presente. Esta promesa nunca se ha cumplido en los judíos. No se la puede espiritualizar, interpretándose como heredado solo a través de Cristo. No podría pertenecer a la iglesia, porque solo hay una iglesia verdadera reconocida en la Biblia, y no es una nación o un grupo de naciones, sino una iglesia de individuos llamados a salir, que están esparcidos por todas las naciones. Sin embargo, esta asombrosa promesa debe cumplirse
a menos que neguemos la Biblia y la sagrada palabra de Dios. Aquí está el enigma de los siglos. ¿Es esta una promesa divina incumplida? Thomas Paine y Robert Ingersoll perdieron la fe en Dios y rechazaron la Biblia porque creían que estas promesas nacionales nunca se cumplieron. El mismo destino de la Biblia como la palabra de Dios revelada, la evidencia de la existencia de Dios, depende de la respuesta a esta pregunta trascendental. El pueblo judío no cumplió estas promesas. Las promesas no se refieren a la iglesia. El mundo con sus grandes líderes eclesiásticos no conoce tal cumplimiento. ¿Falló Dios? ¿O ha Él cumplido esta colosal promesa desconocida para el mundo? La respuesta verdadera es la revelación más pasmosa de la verdad bíblica, de la profecía y de la historia no reconocida. Capítulo 4. La separación entre la primogenitura y el cetro. Ahora llegamos a una distinción fundamental y a un poco de la verdad bíblica conocida por muy pocos. De hecho, muy pocos se han dado cuenta de que las promesas hechas a Abraham eran duales. Pero la Biblia misma hace una aguda distinción entre estas dos fases de las promesas. Las promesas espirituales, las promesas de una simiente, Cristo, y de salvación a través de Él, son llamadas en la Biblia el cetro. Pero las promesas materiales y nacionales relacionadas con muchas naciones, la riqueza nacional, la prosperidad y el poder y la posesión de la tierra santa, son llamadas en la Biblia la primogenitura. Raza, no gracia. Entendamos el significado de los términos. Primogenitura, derecho o privilegio de nacimiento, del diccionario estándar. Cualquier derecho adquirido por nacimiento, según Webster. Un derecho de nacimiento es algo que es un derecho de uno por nacimiento. No tiene nada que ver con la gracia, que es perdón inmerecido, y don gratuito, que no es un derecho. Tiene que ver con la raza, no con la gracia. Las posesiones de primogenitura se transmiten habitualmente de padre a hijo mayor. Cetro, oficio real, poder real, insignia de mando o soberanía, según el diccionario estándar. La línea real prometida culmina en Cristo e implica gracia para todos. Hemos visto cómo ambos conjuntos de promesas, el derecho de nacimiento y el don de la gracia, fueron hechos incondicionalmente por Dios a Abraham. Tanto la primogenitura como el cetro fueron prometidos por el Eterno a Isaac y a Jacob. Pero el hecho que debería abrir sus ojos como una verdad gozosa recién descubierta es que desde ese punto estos dos conjuntos de promesas se separaron. Las promesas del cetro, de la línea real que culmina en Cristo, y de la gracia a través de Él, fueron entregadas a Judá, hijo de Jacob y padre de todos los judíos. Pero la asombrosa verdad es que las promesas de la primogenitura nunca fueron dadas a los judíos. Que esto sea repetido. Dese cuenta de esto. Las promesas de la primogenitura nunca fueron dadas a los judíos. Vaya a estos pasajes, léalos en su propia Biblia. El cetro no se apartará de Judá, Génesis 49, versículo 10. Pero la primogenitura era de José, Primera de Crónicas 5, versículo 2. Por supuesto, se entiende bien que el cetro fue para Judá y fue entregado a través de los judíos. El rey David era de la tribu de Judá. Todos los reyes sucesivos de la dinastía de David pertenecían a la casa de David, tribu de Judá. Jesucristo nació de la casa de David y la tribu de Judá. Otra verdad reveladora que la mayoría de la gente no comprende hoy en día es el hecho de que solo una parte de los hijos de Israel eran judíos. Lea de nuevo ese hecho poco comprendido. La explicación completa y la prueba de esto deben reservarse para el capítulo 6. Solo los de las 3 tribus de Judá, Benjamín y Leví, eran judíos. Así que entiéndalo.
La promesa de la primogenitura no pasó a los judíos, pero el cetro, la promesa de Cristo y de la gracia, pasó a los judíos. La salvación, dijo Jesús, es de los judíos. Juan 4, versículo 22. El Evangelio de Cristo, escribió Pablo, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Romanos 1, 16. Las promesas de gracia fueron transmitidas a través de Judá, pero las promesas que la Biblia denomina primogenitura no se han entendido en absoluto. Pocos han observado alguna vez que Dios hizo cualesquiera promesas a Abraham, además del cetro. Pocos saben lo que está en la Biblia. Primogenitura nunca dada a los judíos. Menos aún han entendido que estas grandes promesas materiales nacionales nunca fueron dadas a los judíos. El hecho desconcertante y vital que muchos han pasado por alto es que la primogenitura es de José. Y como veremos más adelante, ni José ni sus descendientes eran judíos. Por asombroso que esto sea, es verdadero. Este conocimiento sobre la primogenitura es el eje de esta completa verdad que probará ser la clave para la comprensión de toda profecía. Es de suma importancia que tenga usted esto en cuenta claramente. Primogenitura, como se define arriba, incluye solo lo que viene por derecho de nacimiento. Nadie puede recibir la vida eterna como un derecho natural de nacimiento. Si fuera nuestro derecho heredado por nacimiento, no sería por gracia. La salvación viene por gracia, por dádiva de Dios, por perdón inmerecido, por favor inmerecido. Solo podemos recibir posesiones materiales como un derecho de nacimiento. Y cuando ese derecho se transmite de generación en generación a descendientes que se multiplican constantemente, finalmente se convierte en una herencia nacional. Confiere solo posesiones materiales, poder o posición. No otorga bendiciones espirituales. Es una cuestión de raza, no de gracia. Hay otra distinción entre un derecho de nacimiento y una gracia que debemos entender. Un derecho de nacimiento, como se dijo anteriormente, normalmente se transmite de padre a hijo mayor. No hay condiciones de que el destinatario deba cumplir. El hijo no hace nada para calificar para ello. Lo recibe como su derecho por la única razón de que nació hijo de su padre. Tiene derecho a ello sin ganárselo ni calificar para merecerlo. Sin embargo, podría descalificarse para conservarlo o incluso para recibirlo. Pero el don de la inmortalidad recibido por gracia tiene condiciones de calificación. No es derecho suyo ni mío recibir el regalo de la vida eterna, nacer realmente como hijo de Dios, literalmente como miembro de la familia de Dios. Piense en las condiciones que resultarían si así fuera. Un criminal o ateo rebelde, desafiante, hostil, que odia a Dios, podría agitar su puño hacia Dios y decir: mira Dios, te odio, te desafío, me niego a obedecerte, pero exijo tu dádiva de la vida eterna. Es mi derecho. Quiero nacer en tu familia divina, recibir todo el vasto poder de un hijo de Dios, para poder usar ese poder para oponerme a ti. Quiero hacer de tu familia una casa dividida contra sí misma. Causaré fricciones, hostilidad, odio, infelicidad entre todos tus hijos. Exijo ese poder como tu regalo, como mi derecho para que pueda abusar de ese poder, usándolo para el mal. La gracia requiere condiciones. La mayoría de los cristianos profesos y muchas enseñanzas de lo que se llama cristianismo tradicional dicen que no hay condiciones, nada que debamos hacer para recibir la gracia gloriosa de Dios. Niegan que Dios requiera obediencia a su ley. Ellos tuercen la verdad diciendo que eso sería ganarse la salvación. Se lo exigen a Dios mientras todavía se rebelan contra su ley y se niegan a guardarla. Piense a dónde llevaría eso. Entienda esto. La vida eterna es de hecho un don gratuito de Dios. Usted no la puede ganar,
Pero no es derecho suyo. Usted no puede exigírselo a Dios como derecho. Mientras desafía a Dios, se rebela contra su gobierno, se niega a dejar que Él gobierne su vida a su manera. Por eso Dios ha impuesto condiciones. Esas condiciones no le hacen ganar a usted algo, pero Dios da su Espíritu Santo a los que le obedecen, según Hechos 5:32. Él no lo paga, pero el pasaje habla del Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Sigue siendo una dádiva gratuita. Un hombre rico podría tener 7 hombres de pie frente a él y decir: daré como mi dádiva gratuita $1,000 a cualquiera o a todos ustedes que den un paso al frente para recibirlo. Su paso adelante no lo gana, es simplemente la condición requerida para recibir la dádiva gratuita. La palabra gracia significa perdón no digno de recibir e inmerecido. Dios perdona a los que se arrepienten. Y arrepentirse significa apartarse de la rebelión, la hostilidad y la desobediencia. Arrepentirse significa volverse en obediencia a la ley de Dios. El hecho de que Dios elige no dar esa maravillosa dádiva, este regalo de la inmortalidad que lleva consigo el poder divino a aquellos que lo usarían indebidamente para hacer daño y maldad. El hecho de que Él elija dárselo solo a aquellos que lo usarán correctamente no significa que venga por obras, en lugar de por gracia. Si no hubiera condiciones, entonces todos podrían exigirlo, y sería recibido como un derecho por nacimiento, en lugar de por gracia. El mismo hecho de la gracia hace necesarias las calificaciones requeridas por Dios, pero sigue siendo una dádiva inmerecida. La obediencia no gana nada. Esta es solo lo que le debemos a Dios. Un derecho de nacimiento no requiere calificación, es un derecho de nacimiento. Lo que la primogenitura confirió. Pocos han entendido exactamente cuán especial herencia material fue transmitida por la primogenitura. Sin embargo, confirió la herencia material más rica y valiosa jamás transmitida de padres a hijos, la riqueza y el poder más colosales que jamás haya acumulado hombre o imperio. La magnitud de este derecho de nacimiento es fenomenal. Incluye toda la primera fase de las tremendas promesas de Dios a Abraham. Por la autoridad de Dios Todopoderoso, este regalo garantizaba incondicionalmente población multitudinaria, riquezas y recursos materiales incalculables, grandeza nacional y poder mundial. Dios no solo había prometido que una nación dominante en el mundo y una compañía o comunidad de naciones cuyos pueblos descendían de Abraham serían tan pobladas como los granos de la arena a la orilla del mar, como las estrellas en multitud. No solo prometió que deberían poseer la puerta, traducción de Fenton, puertas de las naciones enemigas, lo que solo significa dominio y poder mundiales, pero la primogenitura finalmente incluyó una vasta riqueza material y recursos nacionales ilimitados. Eso quedó claro en la bendición dada a Jacob, como veremos pronto. La primogenitura negada a Ismael. Excepto en los casos de intervención divina, que ocurrió 3 veces, la herencia de la primogenitura recayó automáticamente en el hijo mayor de cada generación. Isaac fue elegido por el Eterno para heredar tanto el cetro como la primogenitura. Abraham tuvo otros hijos, Ismael era el mayor, pero Dios eligió a Isaac y Abraham dio todo lo que tenía a Isaac. Génesis 25:5. Isaac, sin embargo, era el primogénito legítimo de Abraham. Ismael era hijo de Agar, la esclava egipcia de Sara. Abraham amaba a Ismael y deseaba que tuviera la primogenitura. Y Abraham dijo a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Génesis 17, versículo 18. Sara, su esposa, era estéril. Y dijo Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y estableceré mi pacto con él por pacto perpetuo, y con su descendencia después de él. Y en cuanto a Ismael, yo lo haré fecundo, y lo multiplicaré en gran manera, y haré de él una gran nación. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac. Versículos 19 a 21. Con respecto a la futura nación que surgiría de Ismael,
el ángel del Eterno le había dicho a Agar: será un hombre salvaje, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y habitará al oriente. Traducción correcta: de todos sus hermanos. Génesis 16, versículo 12. Aquí se dan dos pistas. Una, los descendientes de Ismael iban a convertirse en una gran nación, pero las naciones de la primogenitura iban a ser más grandes. Y dos, habitarían al este de sus hermanos, es decir, de los descendientes de Isaac, que tenían la primogenitura. Los hijos de Ismael se han convertido en los árabes de hoy. La nación y la compañía de naciones que poseen la primogenitura deben en consecuencia ser más grandes, más ricas, más poderosas y deben ubicarse geográficamente al oeste de las naciones árabes. Abraham fue el tipo humano de Dios el Padre e Isaac de Cristo. Hay muchos paralelismos. El espacio prohíbe exponerlos aquí, excepto para observar que si somos de Cristo, somos hijos de Abraham. Gálatas 3:29. Y Abraham es el padre de los fieles. Ver Gálatas 3, versículo 7. Que Abraham fue llamado a estar dispuesto a sacrificar a su único hijo legítimo. Génesis 22:2. Así como Dios dio a su Hijo unigénito, Jesucristo, por los pecados del mundo. Que Rebeca, la esposa de Isaac, es un tipo de la iglesia y tuvo que enamorarse de él y aceptarlo como su esposo antes de verlo con sus ojos. Y que Isaac nació por promesa y por un milagro de Dios, así como Jesús nació milagrosamente de la Virgen María. Isaac tuvo hijos gemelos, Esaú y Jacob. Esaú era el primogénito y, por tanto, el heredero legal de la primogenitura. Pero Esaú la subestimó y se la vendió a Jacob. Esaú vende la primogenitura. Dios había elegido a Jacob para poseer estas promesas antes de que nacieran los gemelos. Pero Jacob, influenciado por su madre, en lugar de esperar al Eterno, recurrió al engaño y se las arrebató a Esaú. El Eterno le había dicho a Rebeca con respecto a Esaú y a Jacob, que eran el principio de dos naciones, dos pueblos. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Dijo Dios, y el mayor servirá al menor. Génesis 25:23. Sus descendientes entonces se convertirían en dos tipos diferentes de personas. La historia de la adquisición prematura y engañosa de la primogenitura por parte de Jacob continúa en Génesis 25, versículos 27 a 34. Y los muchachos crecieron, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, y Jacob era un hombre sencillo que habitaba en tiendas. Isaac amaba a Esaú porque comía de su casa, pero Rebeca amaba a Jacob, y Jacob puso potaje, gachas servidas, traducción de Fenton, y Esaú vino del campo y estaba extenuado. Y Esaú dijo a Jacob: te ruego que me alimentes con ese mismo potaje rojo, porque estoy extenuado. Por eso se llamó su nombre Edom. Edom significa literalmente sopa roja, y así se traduce en la versión de Fenton. Será otra clave para la comprensión de la Biblia para el lector el fijar cuidadosamente en su memoria el hecho de que Edom se refiere a Esaú. Muchas profecías relativas al presente y al futuro emplean el nombre de Edom. No se pueden entender a menos que se comprenda que se refieren a los descendientes de Esaú, principalmente la nación turca de hoy. Y Jacob dijo: véndeme hoy tu primogenitura. Y Esaú dijo: he aquí estoy a punto de morir, ¿y de qué me aprovechará esta primogenitura? Y Jacob dijo: júramelo hoy. Y le juró, y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaú pan y un guisado de lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así despreció Esaú su primogenitura. Más tarde Jacob tomó sutilmente de Esaú su bendición. La historia de este engaño se encuentra en Génesis 27. El engaño de Jacob. Hubo un tiempo cuando Isaac envejeció. Su vista se oscureció con la edad. Cercano al final de su vida, llamó a Esaú y le pidió que fuera al campo y cazara un venado, lo preparara y se lo trajera. Él entonces le otorgaría la bendición, confirmando la primogenitura. Pero Rebeca lo alcanzó a escuchar y envió rápidamente a Jacob por 2 cabritos.
Los preparó de la misma manera deleitosa como Isaac amaba su carne de venado. Luego tomó algunas de las ropas de Esaú y se las puso a Jacob. Ahora bien, Esaú era muy peludo, mientras que Jacob era terso. Así que Rebeca colocó cuidadosamente las pieles de los dos venados sobre las manos, los brazos y la parte lampiña del cuello de Jacob. Con este disfraz, con su imitación de venado, Jacob entró para recibir la bendición de su padre. Y Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú, tu primogénito. Génesis 27:19. Isaac se sorprendió de que hubiera encontrado el venado tan rápido y comenzó a sospechar. Jacob volvió a mentir, afirmando que el Eterno le había traído el venado. Isaac detectó que la voz era la de Jacob. Entonces Isaac dijo a Jacob: Te ruego que te acerques para palparte, hijo mío, si eres mi hijo Esaú o no. Y Jacob se acercó a Isaac su padre, y él lo palpó y dijo: La voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y no lo distinguió, porque sus manos eran velludas como las manos de su hermano Esaú. Por eso lo bendijo. Versículos 21 a 23. Lo que incluía la primogenitura. Ahora observe con atención lo que incluía esa bendición. Y su padre Isaac le dijo: Acércate ahora y bésame, hijo mío. Y él se acercó y lo besó, y olió el olor de sus vestidos. Lo bendijo y dijo: Mira, el olor de mi hijo es como el olor de un campo que el Eterno ha bendecido. Por tanto, Dios te dé del rocío del cielo y la grosura de la tierra y abundancia de trigo y vino. Traducción de Fenton dice: aumento y posesión. Que pueblos te sirvan y naciones se inclinen ante ti. Sé señor de tus hermanos, y que los hijos de tu madre inclínense ante ti. Maldito todo el que te maldiga, y bendito el que te bendiga. Versículos 26 a 29. Tome nota. Promesas materialistas, cada una de naturaleza nacional. Ninguna de ellas pertenece a salvación. Ninguna que tenga que ver con la vida después de la muerte. Nada espiritual aquí. Todo perteneciente puramente a esta vida carnal presente. Prosperidad nacional, lluvias, abundancia de maíz y vino, la grosura de la tierra, o como dice el margen, los lugares gordos de la tierra, crecimiento y posesión. Naciones se postrarán ante ti, dice, que te sirvan pueblos. Cuando Esaú regresó y descubrió cómo Jacob lo había suplantado, estuvo profundamente amargado. También pidió una bendición, pero Isaac no pudo retractarse de la bendición dada a Jacob. Así que le transmitió a Esaú la siguiente profecía: He aquí tu morada será, traducción correcta, dice, lejos de la grosura de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y servirás a tu hermano. Y sucederá que cuando tengas el dominio, romperás el yugo de tu cuello. Y aborreció Esaú a Jacob. Versículos 39 a 41. En el versículo 39 citado anteriormente, la preposición hebrea min debe traducirse a distancia de o lejos de, no de. En realidad, la suerte profetizada de Esaú fue más una maldición que una bendición. La versión estándar revisada lo traduce: He aquí, lejos de la grosura de la tierra será tu morada, y lejos del rocío de los cielos en las alturas. Moffat lo traduce: lejos de la tierra fértil en la tierra vivirás, lejos del rocío de los cielos en lo alto. En realidad, las palabras hebreas transmiten el significado dual, y ambas le han sucedido a los descendientes de Esaú. Profecía para Turquía. Los escasos registros de la historia, con otras pruebas, muestran que muchos de los descendientes de Esaú llegaron a ser conocidos como turcos. Así pues, debemos recordar que todas las profecías relativas a los últimos días que se refieren a Edom o Esaú, se refieren generalmente a la nación turca. En la profecía de Isaac agonizante, predijo él que los descendientes de Esaú llegarían a un tiempo en el que tendrían dominio y luego romperían el yugo de sus cuellos de los israelitas. Eso ha sucedido. Los hijos de Israel, a causa del pecado, fueron expulsados de la tierra prometida que pertenecía a la primogenitura. Los turcos llegaron al poder y al dominio
y durante muchos siglos poseyeron esa tierra. Esos descendientes, el pueblo turco, ocuparon Palestina 400 años antes de que Bretaña la tomara en 1917. Los descendientes de Saúl siempre han codiciado esa tierra, promesa central de la primogenitura. Los turcos realmente han vivido por la espada. La lección para nosotros. Pero volvamos a nuestra historia. Antes de que naciera Jacob, Dios le había hablado a su madre y le había revelado que Jacob recibiría la primogenitura. Sin embargo, en lugar de esperar a que el Eterno lo hiciera a su manera, ella planeó con Jacob que lo tomara mintiendo y engañando. Hay una lección aquí para nosotros hoy. Así como Isaac es en cierto sentido un tipo de Cristo, Rebeca es en cierto sentido un tipo de la iglesia en la que todavía habita la debilidad y la carnalidad. A veces nos apresuramos demasiado, le pedimos al Todopoderoso las cosas que ha prometido en su palabra. Entonces tratamos de dictarle a Él cómo y cuándo se cumplirán. Necesitamos aprender a esperar en el Señor. Él siempre hace las cosas a su manera y en su propio tiempo. Y claramente nos dice que sus caminos no son los nuestros. Una vez que encomendamos algo al Todopoderoso, tengamos no solo la confianza, sino el respeto por aquel tan grande que dejaremos el asunto en sus manos. Si Jacob hubiera confiado en el Eterno, en lugar de tomar esto en sus propias manos de una manera incorrecta, la primogenitura le habría llegado de manera más honorable. Dadas las circunstancias, Jacob, cuyo nombre significa suplantador, tuvo muchas dificultades para obtener la bendición de Dios sobre la posesión preciosa que sus predecesores. Pero después de años de tribulación y prueba, después de finalmente luchar toda la noche con el ángel, Génesis 32, versículo 24 a 29, después de confesar su nombre como suplantador, Dios otorgó su bendición sobre Jacob, le quitó su nombre de reproche y le dio un nombre nuevo e inmaculado, Israel, que significa prevalecedor o vencedor con Dios. Y así vemos a través de Abraham, Isaac y Jacob, las promesas fueron transmitidas a un hombre a la vez. No hubo ramificación hacia el crecimiento nacional hasta los días de Jacob. Durante 3 generaciones había sido una nación de un solo hombre, pero Jacob tuvo 12 hijos y a través de ellos se inició el camino de la futura gran nación y compañía de naciones. Rubén perdió la primogenitura. El siguiente heredero legal de la primogenitura fue Rubén, hijo primogénito de Israel, de su primera esposa, Lea. Pero Rubén, como Esaú, la perdió. Y José, 11º nacido de Jacob, pero primogénito de Raquel, su segunda y verdaderamente amada esposa, la recibió. La primogenitura pertenecía legalmente a Rubén, no a José. Esto está relatado en 1 de Crónicas 5, versículos 1 al 2, de cómo ésta llegó a manos de José. Los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, porque él era el primogénito, pero puesto que profanó el lecho de su padre, su primogenitura fue dada a los hijos de José, el hijo de Israel, y la genealogía no debe contarse según la primogenitura, o la Biblia Revised Standard Version dice, para que él, Rubén, no esté inscrito en la genealogía según la primogenitura, porque Judá prevaleció sobre sus hermanos, y de él vino el principal gobernante, pero la primogenitura fue de José. Entonces, en este punto, las dos divisiones de las promesas abrahámicas, la primogenitura, que involucraba promesas materiales y nacionales, y el cetro, incluidas las promesas de realeza y espirituales, se hicieron realidad. Es de primera importancia tener en cuenta que la primogenitura incluía la tierra prometida que ahora se llama Palestina, la garantía de una población multitudinaria, la prosperidad material y nacional, el dominio sobre otras naciones, fueron otorgadas aquí a José y a sus hijos. Resalte esto bien. Esta primogenitura no iba a ser heredada por todas las tribus de Israel. No iba a entregársele a los judíos, solo una parte de los israelitas. Los descendientes de José iban a heredar estas tremendas promesas nacionales.
Estas promesas materiales para durante esta vida, pues, pertenecen a una tribu completamente diferente entre los hijos de Israel que la de la promesa del cetro, de la línea de realeza que había de culminar en Jesucristo, cuya promesa espiritual pertenecía a la tribu de Judá. Estas promesas nacionales de la simiente multitudinaria, pues, se convirtieron entonces en posesión de una tribu completamente diferente a la de la promesa de la única simiente, Cristo, que surgió de Judá. Este hecho de los dos conjuntos de promesas subrayado en el capítulo anterior debería ser simple y claro para todos los lectores hasta este momento. Fíjelo permanentemente en su mente. Es una de las claves vitales para la comprensión de la Biblia. En el momento de la muerte de Jacob, él y sus hijos vivían en Egipto. Suponemos, por supuesto, que usted está familiarizado con la historia de cómo José fue vendido por sus hermanos a Egipto, de cómo se convirtió allí en administrador de alimentos y primer ministro, luego bajo el rey en gobernante real de la nación, de los 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna en los que la comida se había almacenado solo en Egipto bajo la supervisión de José, de la visita de los hermanos de José a Egipto en busca de comida, y de cómo José los indujo a traer a su padre y hermano Benjamín a Egipto, y finalmente de la dramática revelación de la identidad de José a sus hermanos en medio de llanto y regocijo. Y qué profético eso. Como veremos, José en su descendencia pronto habrá de volver a revelar su verdadera identidad a sus hermanos y al mundo. Y cuán oculta del mundo está esa identidad ahora. Primogenitura a los hijos de José. Y ahora llegó el momento de pasar la primogenitura a otra generación. Revivamos la escena dramática. Ocurrió en Egipto después de que José logró que trajeran allí a su padre, así como a todos sus hermanos. José, recuerde, fue primer ministro de la nación. Se le informó a José que Jacob su padre estaba enfermo. Se llevó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín, hijos de madre egipcia, y se apresuró a ir al lecho del patriarca agonizante. E Israel se fortaleció y se sentó en la cama. Y Jacob dijo a José: Dios Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán, y me bendijo y me dijo: He aquí te haré fecundo y te multiplicaré, y te haré multitud de pueblos, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti como posesión eterna. Génesis 48, versículos 2 al 4. Observe cuidadosamente estas promesas. La primogenitura está a punto de pasar a otra generación. Note que nada es dicho en absoluto acerca de que todas las familias de la tierra sean bendecidas en su simiente, la singular simiente. Nada es dicho de reyes, nada es dicho de bendiciones espirituales. Estas promesas son las de la primogenitura. Estas promesas son de múltiple semilla, una multitud de pueblos y posesión de la tierra prometida. Ahora continuemos. Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniera a ti a Egipto, son míos. Como Rubén y Simeón serán míos. Versículo 5. Así adoptó Jacob a los 2 hijos de José, convirtiéndolos legalmente sus propios hijos. Esto sin duda se hizo porque eran egipcios mestizos. Israel los convirtió en sus propios hijos adoptivos para que la primogenitura pudiera pasarles. Note también que en el primer versículo de este capítulo 48 de Génesis, el nombre de Manasés se menciona primero, porque Manasés era el mayor. Pero el viejo Jacob ahora mencionó primero el nombre de Efraín. Aquí vemos una guía sobrenatural. Jacob le dijo a José: Te ruego que me los traigas y los bendeciré. Ahora bien, los ojos de Israel estaban nublados por la edad, de modo que no podía ver. Versículos 9 al 10. Y la primogenitura, recuerde, pertenece legalmente al primogénito, a menos que sea alterada por la intervención divina. El heredero de la primogenitura, al recibir la bendición conferida a él, debería haber tenido la mano derecha de Jacob descansando sobre su cabeza. Por eso José los tomó a ambos, Efraín a su derecha, hacia la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, hacia la derecha de Israel, y los acercó a él. Versículo 13.
nombre Israel dado a los hijos de José. Pero una vez más, el Eterno intervino para conferir esta trascendental primogenitura. Jacob, aunque estaba ciego y no podía ver a los muchachos que tenía delante, cruzó las manos. E Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, guiando sus manos deliberadamente, porque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José y dijo: Dios, delante de quien anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me sustentó toda mi vida hasta este día, el ángel que me redimió de todo mal, bendiga a los muchachos, y sea nombrado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y que crezcan en multitud en medio de la tierra. Versículos 14 a 16. Y que, ¿a quién se refiere? Que crezcan en esta multitud prometida, y que cuyos descendientes se convierten en aquella semilla numerosa que se contará por muchos millones. Fíjese, no es Judá el padre de los judíos, sino Efraín y Manasés. ¿Por qué se han cegado los ojos y el entendimiento de los líderes de iglesias y los estudiantes de la Biblia ante este simple hecho de las Escrituras? Nótese, Israel no confirió esta bendición a uno solo, sino a ambos. Bendice a los muchachos, dijo. Esta bendición recayó sobre ellos conjuntamente. Que mi nombre sea nombrado en ellos fue parte de esta bendición. Su nombre era Israel. Así pues fueron los descendientes de estos muchachos, no los descendientes de Judá o los judíos, quienes fueron nombrados Israel. Qué claro es que el nombre Israel iba a ser grabado indeleblemente en Efraín y Manasés. Este es un hecho impactante y aún más claramente probado justo ante sus ojos. Y recuerde, esta escritura no necesita interpretación o significación especial o simbolismo oculto para que usted la entienda. Aquí está la declaración clara y simple de que el nombre de Jacob, que fue cambiado a Israel, se convertiría en la misma posesión y propiedad, la etiqueta de los pueblos de Efraín y Manasés. ¿Quién entonces, según la Biblia, es el verdadero Israel racial y nacionalmente de hoy? Efraín y Manasés. Efraín y Manasés juntos recibieron el derecho al nombre de Israel. Este se convertiría en el nombre nacional de sus descendientes, y sus descendientes nunca fueron judíos. Fíjese este hecho firmemente en su mente. Así es que muchas de las profecías sobre Israel o Jacob no se refieren a los judíos ni a alguna de las naciones que son hoy descendientes de las otras tribus de Israel. Remárquelo bien, de hecho son pocos los clérigos, teólogos o eruditos de la Biblia que saben eso hoy. Muchos se niegan a saberlo. Juntos los descendientes de estos dos muchachos, Efraín y Manasés, se convertirían en la multitud prometida, la nación y la compañía de naciones. Estas bendiciones nacionales se derraman sobre ellos conjuntamente. Estas son bendiciones colectivas que los muchachos juntos recibieron, pero no las otras tribus. Jacob cruza las manos. Pero en ese momento José notó que la mano derecha de Jacob no descansaba sobre la cabeza del primogénito. Se esforzó por desviarla. No es así, padre mío, dijo José, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Y su padre rehusó y dijo: Lo sé, hijo mío, lo sé. Él, Manasés, también llegará a ser un pueblo, y él también será grande, pero verdaderamente su hermano menor será mayor que él, y su descendencia se convertirá en una multitud o compañía de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: En ti bendecirá Israel, diciendo: Dios te haga como Efraín y como Manasés. Y puso a Efraín delante de Manasés. Génesis 48, versículos 18 a 20. Aquí las promesas ya no son colectivas o poseídas conjuntamente. Jacob ahora estaba profetizando sobre las bendiciones de cada uno individualmente. Como hemos visto en el capítulo anterior, la semilla numerosa se convertiría en una nación y una compañía de naciones. Ahora vemos que la nación, para llegar a ser verdaderamente grande, brotaría de la simiente de Manasés, el hijo de José.
La compañía de naciones surgiría de Efraín. Nótese que antes de dividir las promesas, esta bendición profética indica claramente que los descendientes de estos muchachos deberían permanecer juntos y juntos crecer en una gran multitud, luego separándose, Manasés convirtiéndose en una gran nación y Efraín en una aún mayor compañía de naciones. Aquí entonces hay aún otro detalle más de las futuras características nacionales de estas personas. No debemos esperar el cumplimiento entre los hijos de Judá ni entre los descendientes de ninguna otra de las 12 tribus. La promesa de una futura gran nación y una compañía de naciones juntas en gran multitud, ricas en prosperidad material nacional, que poseen las puertas de las otras naciones de la tierra, se aplica únicamente a estos muchachos y las 2 tribus que surgieron de ellos. También podríamos agregar aquí que las tribus de Efraín y Manasés nunca llegaron a serlo en los tiempos de la historia bíblica. Algunos podrían suponer que la casa de Judá era la nación y las 10 tribus la compañía de naciones. Pero ninguna de estas promesas fue para Judá. Tampoco iban a cumplirse en ninguna de las otras tribus, excepto en la doble porción de José, las 2 tribus de Efraín y Manasés. Era Efraín quien se convertiría en la compañía o multitud de naciones y Manasés quien se convertiría en la gran nación única. Y estas promesas nunca se cumplieron en ellos en tiempos de la historia bíblica. Si estas promesas alguna vez se hubieran cumplido, debemos buscar su cumplimiento entre el final de la historia bíblica y el presente. Profecía para hoy. Mientras aún estaba en el espíritu de la profecía, Jacob reunió a sus 12 hijos para decirles en qué se convertiría su posteridad en los últimos días. Aquí hay profecías que deberían ayudarnos a identificar las tribus de Israel hoy, porque seguramente estos son los últimos días. Aquí tomaremos un espacio para considerar solo el destino de Judá y de José. Los descendientes de José en realidad se dividieron en 2 tribus, Efraín y Manasés, y por lo general se le llama por esos nombres tribales en lugar del nombre José. El hecho de que aquí se hable de estas tribus como José indica claramente que la profecía se aplica conjuntamente a Efraín y Manasés. Y Jacob llamó a sus hijos y dijo: Reuníos para que os diga lo que os sucederá en los últimos días. Judá, tú eres aquel a quien tus hermanos alabarán, tu mano en la nuca de tus enemigos. Los hijos de tu padre se postrarán ante ti. Cachorro de leones, Judá. De la presa, hijo mío, subiste. Se inclinó, se echó como león y como un león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado de Judá el cetro, ni el legislador, dice al margen, insignia de mando, de entre sus pies, hasta que venga Silo, y alrededor de él será reunido el pueblo. Génesis 49, versículo 1 y versículos 8 al 10. La palabra hebrea aquí traducida, Silo, significa el Mesías, el príncipe de paz o la simiente singular de Abraham. Véase la concordancia analítica de Young en relación con la Santa Biblia. Prometida a José. Con respecto a José, las tribus combinadas de Efraín y Manasés al día de hoy, Israel profetizó. Rama fructífera es José. Aquí se representa la promesa de la primogenitura en cumplimiento en relación con multitudes. Asimismo, rama fructífera junto a un pozo cuyas ramas, dice al margen, hijas, corren sobre el muro. Versículo 22. En otras palabras, en los últimos días vamos a encontrar a los hijos de José un pueblo numeroso, una gran nación y una compañía de naciones cuyas hijas o hijos avanzarían más allá del muro, es decir, traspasarán o pasarán la frontera de la nación. En otras palabras, sería un pueblo colonizador. Además, en la profecía de José para estos últimos días dice: el Todopoderoso te bendecirá con bendiciones de los cielos arriba, bendiciones del abismo que está debajo, bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre han prevalecido sobre las bendiciones de mis progenitores hasta el límite de los collados eternos. Estarán sobre la cabeza de José,
y sobre la coronilla de la cabeza del que estaba separado, dice al margen, príncipe es entre sus hermanos. Versículos 25 a 26. Veremos que estos descendientes de José, que poseen estas promesas de primogenitura, que se volverían numerosos, colonizadores, extendiéndose así al norte y sur, y al este y al oeste, hasta que rodearan el mundo, hasta poseer las puertas de las naciones enemigas, nunca regresaron a Jerusalén desde Asiria, a donde fueron expulsados con las 10 tribus después del año 721 a.C., y nunca más se mezclaron con judíos de esa época. Aquí están las promesas y profecías que nunca han sido cumplidas por los judíos, por la iglesia o por el indio americano o cualquier otra contraparte fantasiosa del Israel moderno. Pero han sido cumplidas al día de hoy, puesto que la palabra de Dios ha de prevalecer.